Bien, ya estamos entonces. Ahí se está grabando. Bienvenidos a todos, a todos los que están presentes en este momento. En primer lugar, van a ver ahí el título muy grande, Ciberbullying no es el tema de hoy. Aunque el título más chiquitito es el que dice Grooming, ese es el tema que vamos a estar hablando y es el tema que hoy nos compete y nos involucra a todos de alguna manera. Simplemente que, como desde la universidad, hace un tiempo nosotros estamos investigando sobre ciberbullying, sobre bullying, y eso es lo que nos llevó a tomar contacto con Grooming Argentina. Queremos introducir desde nuestro espacio de investigación para después poder presentar a Victoria y al equipo y que ellas nos puedan contar y explicar mucho más a fondo toda la temática de grooming y todo lo que esto involucra, ¿no? Porque en esto yo voy a hacer una especie de intro, pero yo estoy también como, de alguna manera también como oyente para conocer mucho más sobre el grooming y quiero dejar a las especialistas en este tema hablando, ¿no? Con respecto al bullying y al ciberbullying, en la universidad, nosotros hace muchos años venimos investigando sobre este tema junto al equipo de trabajo del doctor Kerman. Investigamos hace años sobre el bullying, la incidencia del bullying, creencias docentes sobre el bullying. Esto nos llevó a ver también la relación del bullying con habilidades sociales, con empatía, y esto nos llevó después, en tiempo de pandemia, a ver que el ciberbullying es lo que se estaba desarrollando de una manera muy, muy particular, debido en especial a que no estábamos teniendo clases presenciales, sino más bien virtuales, y como el mundo virtual es el mundo del movimiento de los niños y los adolescentes, hubo un crecimiento muy grande del ciberbullying, y esto nos llevó a investigar este tema, y fue así que trabajando con ciberbullying hace muy poco tiempo, gracias a la doctoranda Melissa Gallino, pudimos hacer esta vinculación con el equipo de Grooming Argentina, que están trabajando desde hace años también muy bien el tema de grooming y cómo prevenir y trabajar y hacer promoción de conductas saludables en este sentido. Y esto nos llevó a poder establecer algunos lazos y poder trabajar juntos. Lo que voy a presentar yo ahora es una introducción sobre lo que es el ciberbullying, la relación con el grooming y las diferencias, porque lo que más queríamos era poder diferenciar el ciberbullying del grooming. Porque cuando en los medios de televisión, en noticieros, etcétera, se habla de alguno de estos temas, muchas veces se hace una mezcolanza muy grande entre grooming, ciberbullying, bullying, y pareciera que todo es lo mismo, ¿no? Y la verdad es que son realidades muy diferentes y la manera de enfrentarlas son muy diferentes. Entonces queremos de alguna manera marcar estas diferencias y poder trabajar en lo que se necesita, especialmente el tema de hoy es el grooming, para poder trabajar con respecto al grooming. Quiero compartir algunos datos importantes. En primer lugar, datos que todos conocemos, ¿no? El Internet creció de una manera exponencial en este último tiempo. Todo lo que es las redes, todo lo que es Internet en sí, empezó a desarrollarse en 1972, hace muchos años, casi 50 años, y a lo largo de estos 50 años fue creciendo, y en este último tiempo lo hizo de manera exponencial. Todos tenemos Internet en nuestros teléfonos celulares, en las computadoras, entonces el acceso a estas nuevas formas de vinculación y de relación es mucho más fácil, y hay una realidad. Antes los adolescentes por ahí empezaban a tener contacto con Internet a cierta edad. Hoy cada vez se hace desde más jóvenes, desde más niños, ¿no? Antes no se le daba un celular a un adolescente, hoy a los 12, 10, 9 años ya empiezan a tener su propio celular, van a la escuela con su celular. Entonces el crecimiento de las tecnologías, de las nuevas tecnologías, hizo que la realidad del ciberbullying, del grooming, sea muy diferente. Por otro lado, los adolescentes y los niños tienen una nueva forma de relación con estas tecnologías distintas a los que tenía yo
en mis tiempos, por ejemplo, ¿no? Y distintas a las que tengo yo ahora. Yo, que soy una persona de 40 y pico de años, hablo de la vida real y la vida virtual, ¿no? Hablo de lo que vivo en la realidad y lo que vivo en la virtualidad. Para un adolescente o para un niño, no hay diferencia entre lo real y lo virtual, porque lo real y lo virtual son lo mismo. Yo cuando era chico iba a la escuela, jugaba en el club, podía ir a la iglesia, podía tener grupos de amigos del barrio, y mis relaciones eran relaciones cara a cara y no dejaban de ser relaciones cara a cara. Hoy las relaciones son la mayoría a través de las nuevas tecnologías. Entonces esto hace que temas como sexting, grooming, ciberbullying, sean una realidad que va creciendo también de manera exponencial junto a las realidades del crecimiento de la relación con las redes, ¿no? Si hablamos específicamente del ciberbullying, la palabra ciberbullying tiene que ver ciber con lo cibernético, bullying con esta embestida de un toro, y lo podemos definir como un comportamiento prolongado de rechazo social, de intimidación psicológica o física, y aún hablando de ciberbullying, hablamos de intimidación física, y ahora vamos a explicar por qué, de un niño o de varios niños hacia otro que se convierta en víctima a través de los medios electrónicos. Queremos hacer esta definición de ciberbullying para poder después plantear las diferencias que hay con el grooming, que es lo importante y lo que queremos destacar hoy, ¿no? Y ahí surge una pregunta que es, ¿el ciberbullying es una continuación del bullying tradicional o es una nueva entidad? Nosotros al investigarlo lo vimos como una nueva entidad. Lo que el ciberbullying trae es un montón de cuestiones que hacen que la realidad del ciberbullying sea diferente a la realidad del bullying escolar. ¿Qué características tiene el ciberbullying? En primer lugar, al haber nuevas tecnologías y mayor disponibilidad, es mucho más fácil poder molestar, poder hostigar a otra persona a través de medios electrónicos. Esta creciente importancia que va teniendo el espacio virtual y la socialización. Hoy la socialización secundaria, la socialización de los niños en las escuelas, de los adolescentes, se va dando más a través de estos medios que a través del contacto cara a cara. Esto hace que muchas veces haya menor apreciación del daño. Si yo molesto a alguien cara a cara, veo sus reacciones, veo qué está pasando. Si yo molesto a alguien a través de estos medios, muchas veces la respuesta o el feedback no lo recibo a tiempo o no lo recibo directamente. Y eso hace que mi conducta sea muchas veces mucho peor. Quien persigue, quien hostiga, tiene una sensación de impunidad también, donde cree que como las cosas pasan a través de las redes sociales y de los medios sociales, no va a haber consecuencias de lo que pasa. Entonces el hostigador toma mucha distancia del daño que está realizando. Y, por otro lado, es mucho más fácil la reproducción y la propagación de medios audiovisuales por Internet, ¿no? Si yo realizo bullying, lo hago en un aula, somos 40 en el aula, y tal vez la situación queda reducida a 40 personas. En el ciberbullying, la viralización y cómo estos contenidos se mueven hace que el crecimiento también sea exponencial. Yo puedo hoy subir una foto de alguien a Internet y dentro de 5 minutos están compartiendo esa imagen en China, en Estados Unidos, en otras partes del mundo. Entonces, esto hace que sea una realidad muy diferente a la del bullying tradicional. La realidad es que también los actores del bullying cambian en el ciberbullying. Esto del hostigador, el posible defensor, los hostigados, los testigos, cambia muchísimo. Y en el bullying tradicional, nosotros para tomar estrategias de trabajo, para prevenir, podemos trabajar muchísimo con los testigos y cómo ellos pueden expresar lo que están viviendo y lo que están observando, mientras que en el ciberbullying, lo que suele suceder es que los testigos no se dan cuenta muchas veces que pasan a ser hostigadores también. ¿Cuántas veces a alguna persona le llegó un meme, nos causó gracia y lo compartimos, sin pensar qué está pasando del otro lado de la pantalla? Y esto hace que nosotros del rol de testigos pasemos al rol de hostigadores en un paso y sin darnos cuenta.
Hay elementos propios del ciberbullying que son la intencionalidad, la repetición, esta diferencia de poder que se da. De todas maneras, siempre que hablamos de bullying, de ciberbullying, hablamos de hostigación entre pares, ¿no? Hay muchas formas de ciberbullying. Eh, Hostigamiento es la más común cuando se toma una persona como víctima y se la molesta constantemente. Suplantación de identidad, abrirme cuentas falsas con los datos de otra persona. El happy slapping, yo hablaba hace un rato de que muchas veces el ciberbullying tiene una cuestión física también, y muchas veces lo que se hace es molestar a una persona, hostigarla, golpearla, filmar eso, y eso que fue filmado se comparte a través de las redes. El Zoom bombing, que es una forma de ciberbullying bastante particular, que empezó a surgir mucho a partir de la pandemia, cuando había personas que se introducían en los canales de Zoom y compartían videos, o sea, hackeaban las cuentas y se compartía pornografía infantil, o se insultaba a las personas que estaban presentes en ese canal. Todas estas formas tienen que ver, o estas tipologías tienen que ver con el ciberbullying. Ahora, me gustaría, para poder dejar hablar a las chicas, compartir las diferencias que hay entre el ciberbullying y el grooming. Diferencias que yo voy a empezar a compartir, y seguramente después Victoria y equipo de Grooming Argentina van a explicar mucho mejor y mucho más profundamente la realidad del grooming. Pero el ciberbullying y el grooming, aunque muchas veces en los medios se los equipara, son dos formas de violencia completamente diferentes. Son diferentes en su definición, son diferentes en cómo se va a abordar a los agresores, porque es diferente la agresión en el ciberbullying que en el grooming, y por las características de la agresión. Primero, cuando hablamos de bullying o de ciberbullying, estamos hablando de violencia entre pares. Estamos hablando de, más allá de que hay una diferencia de poder real o sentida, estamos hablando de personas que, de alguna manera, tanto el hostigador como la víctima son víctimas al mismo tiempo. Mientras que, cuando hablamos de grooming, estamos hablando de una realidad completamente distinta. Es un adulto que está haciéndose pasar por un niño y justamente desde este rol de adulto y desde las características que tiene como adulto, puede aprovechar la debilidad de un niño, de un adolescente, para poder tomar ciertas situaciones a su favor. Y acá hablamos de una diferencia muy grande en los hostigadores, porque como decía antes, en el ciberbullying podemos pensar que el niño que hostiga o que el adolescente que hostiga es también víctima de todo un sistema. Mientras que acá hay un adulto que tiene la característica de estar buscando realizar un daño, ¿no? Por otro lado, en el ciberbullying, cuando una persona recibe hostigamiento, tiene una sensación de malestar desde el primer momento. En el grooming hay una sensación de malestar a largo plazo, pero en un principio hay una situación como de conquista que está en juego, cuando por ahí el niño, el adolescente no sabe del todo qué es lo que hay del otro lado. Y esto hace que muchas veces, ya lo vamos a ver bien, el adolescente, el niño que está sufriendo de grooming, antes de saber lo que está viviendo, esté hasta altas horas de la noche en la computadora, o esté escondiendo lo que está pasando en su celular para que otros no vean. Y esto hace que después sea mucho más difícil también encarar el problema, porque como en un principio trajo una sensación de bienestar, este niño adolescente se siente culpable de lo que le está sucediendo. El ciberbullying puede surgir en un momento. Yo saco una foto de alguien y la comparto en internet y se viraliza en segundos. Mientras que el grooming va llevando todo un proceso en el cual el adulto tiene que acercarse a ese niño, ¿no? Y cuando hablamos de ciberbullying, hablamos de una forma de hostigamiento donde hay toda una realidad social en medio, donde todos los que son partícipes de esta situación, tanto el hostigador como el hostigado, son víctimas. Pero cuando hablamos de grooming, hablamos claramente de un delito sexual, de una cuestión completamente diferente, donde el hostigador no es víctima, sino que es una persona muy consciente de lo que está realizando. A partir de ahí,
una pequeña introducción, una pequeña diferencia entre estas dos realidades, para que Victoria y equipo ahora puedan compartirnos cuál es la realidad del grooming y poder entender más profundamente qué es lo que está pasando. Así que presento a Victoria. Victoria trabaja con Grooming Argentina. Ella está en este momento con todo un equipo de Grooming Argentina para poder contarnos y explicarnos la realidad del grooming y más allá de estas palabras, que muchas veces son palabras que tenemos importadas, eh, poder entender cuál es la realidad que hay detrás. Te dejo, Victoria. Ahí está, se me hizo un lío, perdón, qué papelón. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, Flavio, por tu introducción. Nos parecía que estaba bueno por ahí que Flavio hiciera una introducción, primero como representante de la UFLO, y en segundo lugar, porque muchas veces se confunde al querer traducir la palabra grooming, no hay todavía una traducción fidedigna al español, entonces por ahí se traduce como ciberacoso y se genera como un matete ahí con lo que es el ciberbullying. Bueno, muchas gracias por tu introducción, muchas gracias a la UFLO, quiero agradecerles desde ya por brindarnos este espacio. Para nosotros como una organización sin fines de lucro, estos espacios son muy importantes para ayudarnos a difundir y para ayudarnos a compartir. Le quiero agradecer sobre todo a tu equipo, y le quiero agradecer también a Meli, que la vi que estaba por ahí, que la vi nombró hace un ratito. Sin ella, que es una colega maravillosa, no hubiera sido posible hacer este acuerdo y este convenio, así que muchas gracias. Les voy a presentar a mi equipo. Hoy nos acompaña la licenciada Julieta Otamendi, psicóloga, Estefanía Casas, que es profe en psicología y futura licenciada en psicología, Tatiana Alemán, también profesora y futura licenciada en psicología, y por supuesto yo, licenciada en psicología también. Soy la coordinadora de este maravilloso equipo psicológico de Grooming Argentina. Grooming Argentina es una ONG que se fundó en el año 2014 por nuestro presidente, el doctor Hernán Navarro, a partir de la sanción que modifica el Código Penal y introduce el artículo 131, que tipifica al grooming como un delito contra la integridad sexual. Yo no voy a hablar mucho más por ahora, voy a limitar a compartir pantalla y le voy a dar pie a mis compañeras para que nos vayan contando un poco acerca de lo que trajimos para hoy. Cualquier cosa, cualquier pregunta la pueden ir dejando en el chat o la pueden ir dejando en el botoncito que dice preguntas y respuestas, y las vamos a responder al final. Bueno, gracias Victoria, gracias Flavio, gracias Universidad de Flores también por prestarnos este espacio, y bueno, gracias a todos y todas las que están escuchándonos. Bueno, el tema de hoy es grooming, las implicancias en la salud mental de los niños, niñas y adolescentes. Como bien comentaba Flavio, tanto el bullying como el grooming son anglicismos, es decir, que son palabras originarias del idioma inglés, e incorporados al discurso español, como decía también Vicky, no hay una traducción eficaz todavía, pero sí podemos pensar al grooming como conductas de acercamiento o acicalamiento, ¿sí? El grooming es un delito en varios países, sobre todo en América Latina, y como bien recién comentaba Victoria, en Argentina lo encontramos tipificado en el artículo 131 de nuestro Código Penal. ¿Qué es el grooming? Bueno, hablamos de grooming como el acoso y abuso sexual a niños, niñas y adolescentes a través de medios digitales, plataformas digitales, internet, consistiendo en un conjunto desplegado de acciones generalmente producidas por adultos para establecer contacto con los niños, niñas y adolescentes con la obtención de algún material sexual. Desde Grooming Argentina también decimos que este delito puede funcionar como la antesala de otros delitos, es decir, una vez que el groomer establece contacto con la víctima, también puede lograr un encuentro físico, pasando del abuso o acoso sexual digital a un acoso o abuso sexual físico, o puede terminar también lo que es trata de personas, homicidios o femicidios. ¿Cómo actúa el groomer? ¿Sí? Es decir, este delito se va a establecer a través de diferentes etapas, que son las siguientes: etapa de enganche, etapa de fidelización, etapa de seducción y etapa de acoso sexual.
Estas etapas se pueden dar de maneras alternadas, es decir, que no es necesario o es obligatorio que sigan un orden. ¿Qué es la etapa de enganche? Es la primera etapa, donde el groomer va con la víctima a establecer un vínculo de confianza. Es decir, va a empezar por un intercambio quizás de ideas, intereses, de gustos, de juegos, de comentar en las plataformas que se utilizan, que se mueven. Etapa de fidelización. Es cuando empezamos, es decir, el groomer empieza a establecer un vínculo de confianza más estrecho, ¿sí? Ya pueden quizás estar hablando hace varios días, varias semanas, empiezan quizás a tener mensajes todos los días, buen día, ¿cómo estás? Hay un intercambio también de datos, que pueden ser datos geográficos, una cuestión de poder contar secretos, que eso también es lo que puede afianzar, ¿no? El vínculo de confianza, compromisos con la otra persona. La etapa de seducción. En esta etapa ya estamos hablando de una conversación con una connotación sexual. Es decir, primeramente en muchos de los casos que nos llegan a través de la ONG, que atendemos a las víctimas, o en las jornadas también quedamos que uno no se imagina el groomer como el groomer, bueno, hola, ¿me das una foto con contenido sexual? No. ¿Cómo empieza la sexualización? Es decir, bueno, quizás en algún caso de qué linda que estás, podría ser modelo, me mandas quizás una foto de cuerpo entero o en bikini, induciendo también a otros temas de conversación y sexualización. Y la última etapa de acoso sexual, que aquí estamos hablando sí de la agresión sexual, es decir, que en estos casos ya puede estar la manipulación del groomer, por lo general en la mayoría de los casos se ha mandado alguna foto de contenido sexual, y a partir del vínculo de confianza por el cual se abusa, y quizás ya tiene un montón de datos de esta persona, empieza lo que conocemos como extorsión. Si no me brindas más material o otro tipo de fotos, puedo hacer públicas estas fotos, puedo matar a tu familia, es decir, todas cosas que fuimos escuchando a través de los casos. Es importante saber que este proceso puede transcurrir durante días, semanas, meses o años, transformándose, como decíamos recién, en una nueva modalidad de abuso sexual digital. ¿Cuáles son las implicancias? Bueno, poniéndonos en contexto, lo más importante es saber es que el ataque de este groomer está dirigido a un ser humano en pleno desarrollo, es decir, a niños, niñas y adolescentes. El groomer se va a servir de diferentes asimetrías, como por ejemplo una asimetría de poder, una asimetría de conocimiento, es decir, que el niño o adolescente no tiene el conocimiento o sabe las intenciones que va a tener el groomer. Una asimetría también de necesidades, porque en muchos de los casos obviamente el groomer tiene una intención y los niños quizás están buscando un amigo o una manera de contactarse. Y por supuesto un abuso de la confianza. Podemos decir que el groomer abusa del cuerpo, la confianza, el afecto y la obediencia de la víctima, sobreestimulando el cuerpo, los sentimientos y el conocimiento natural de la sexualidad que debería fluir libremente. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de fluir libremente? Es que acá el groomer está incitando a el despliegue de una sexualidad, y como sabemos, todo esto tiene una etapa o un curso natural en cada persona, niño o adolescente, también sabiendo la edad. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas de las veces donde se incita a este desarrollo, no poseen las capacidades o las herramientas simbólicas para poder procesar este acto sexual. Entonces vamos a decir que el groomer cosifica el cuerpo, vulnerando los derechos, impidiendo el desarrollo integral saludable, lo cual puede generar consecuencias en las diferentes esferas. La esfera psicológica, emocional y vincular. Cuando nos referimos a vincular, estamos hablando de la manera que nosotros nos vinculamos con el otro. Y como recién hablaba Flavio, el incremento que hay en el uso de la tecnología y también la pospandemia en todos los niños, es decir, que es un vínculo, es una manera de vincularse constante como la física. Entonces, a partir de ser víctima, a partir de haber sido manipulado, estafado o extorsionado, esta manera de vincularse se puede ver afectada.
¿Cómo el groomer coerciona a la víctima para que se desarrolle? Bueno, a partir del miedo, las amenazas, las sensaciones de culpa, ¿sí? Porque en muchos de los casos los niños, niñas y adolescentes identifican quizás que después de mandar una foto no se sienten bien, no se sienten cómodos o se sienten sensibles. Entonces, a partir de las amenazas, tienen cierta culpa de haber enviado esa foto, vergüenza por la posibilidad de que estas fotos se hagan, por supuesto, virales, y aislamiento. Es decir, que a partir de todas estas conductas se genera un aislamiento de los niños, un retraimiento, imposibilitando la manera de poder pedir ayuda a lo que van a ser sus referentes afectivos, teniendo más posibilidades de seguir vulnerando a la víctima y a sus derechos. Le doy el pase a mi compañera. Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, gracias a todos y todas por estar acá. Yo ahora voy a continuar con lo que se conoce, ¿no?, con la prevención de este delito. Siempre desde los alineamientos, ¿no?, de la salud y la protección integral de las infancias y las adolescencias, es importante conocer del grooming, de este delito, y también de las consecuencias que trae aparejada. Podemos siempre hablar de la prevención en diferentes formas. En este caso, vamos a hacer puntapié en lo que es la prevención primaria y la secundaria. Es decir, por ahí capaz que sea medio difícil por ahí entender estos niveles de prevención, pero lo importante es darse cuenta de que cuando apuntamos a una prevención primaria, su objetivo es dar una información, una comunicación, a donde la población sea diferentes personas, ya no solamente que sean adolescentes o infantes, sino que también pueden ser las familias, las escuelas a las cuales asisten, las comunidades, un barrio. Es esta idea de la prevención primaria, ¿no?, donde se evita la aparición de un problema o de una situación en crisis, que en este caso consiste en ser en el delito del grooming. Es decir, lo que se evita con una prevención primaria es que alguien sea víctima de este delito. Entonces esto se hace mediante ¿de qué? Mediante el reconocimiento tanto de factores, de situaciones o de conductas de riesgo, que más adelante mi compañera lo va a explicar delimitadamente. Nosotros desde la ONG de Grooming Argentina, que esto lo pueden encontrar también en este convenio que tuvo con Twitter, son recomendaciones para poder llevar a cabo, ¿no?, una educación y una responsabilidad en las redes, tanto en los medios digitales, en los juegos o en cualquier desarrollo que se pueda dar en los medios digitales donde los niños y niñas acceden. Acá tenemos una lista, que esto lo pueden tomar nota, le pueden sacar captura. Es todo, digamos, para prevenir que este delito suceda. Una de las cosas más importantes que yo quiero resaltar, por ejemplo, de acá, es no de advertir sobre los peligros que puede ocasionar interactuar en sus redes con personas que no conocen. Por eso promovemos mucho el cuidado de la información que uno puede llegar a subir, tanto sea el niño, niña, adolescente, como los padres o la familia. Muchas veces sin querer, en las redes sociales, en Facebook o en Instagram, subimos fotos como el primer día del colegio, o a qué colegio asisten. Es información muy sensible que el groomer puede utilizar a su favor. Entonces, por esto es importante, ¿no?, dialogar con los niños y niñas adolescentes, de cómo utilizan estas tecnologías, si tienen en cuenta, si tienen, por ejemplo, Instagram o TikTok, de esto de si lo tienen privado o público, quién accede al contenido, a quién tiene como seguidores, a quién sigue, son todas estas cosas a tener en cuenta. Obviamente, por ejemplo, el punto 9, esto de educar sin invadir y prohibir, ¿no? Siempre desde una postura de acompañamiento, de entendimiento, de decirle yo estoy acá para lo que necesites, y no de juzgarlo, ni de ponerse en una posición de autoridad, sino para que sepan que hay que tener cuidado también tanto en las redes como en los medios digitales en los cuales se mueven cotidianamente también los niños y niñas adolescentes.
otro lado, cuando hacemos, ¿no?, hincapié en lo que consiste la prevención secundaria, acá ya estamos hablando cuando el suceso o la problemática ya ha ocurrido, tanto si ocurrió a corto plazo o está ocurriendo. Es decir, acá ya la población a destino son niños, niñas, adolescentes que han sido víctimas de este delito. Por lo tanto, el objetivo de la prevención secundaria consiste en implementar medidas para poder detener o retrasar el proceso o el progreso de esta crisis. Es decir, se realizan acciones de acompañamiento, de detección y de un abordaje precoz de esta situación, porque ¿qué es lo que se busca? Se busca minimizar el impacto negativo que ya se dio lugar con esta situación. Entonces se apunta a esta contención, a este sostén que reciba por la parte de estas víctimas directas, que son los niños, niñas, adolescentes, pero también a las familias, que son víctimas indirectas de lo que ha ocurrido. Por eso acá en esta placa también sería muy importante que tomen nota de esto, porque son de las acciones que recomendamos para tener en cuenta. Quiero remarcar una en especial, por ejemplo, de dejar siempre en claro que se les cree, resaltando que ha sido valiente a comentar lo ocurrido, remarcar que el haber enviado imágenes o videos con contenido se debe a la manipulación ejercida por el groomer para lograr su objetivo. Esto es importante porque siempre los casos llegan y los niños y adolescentes sienten mucha culpa, se sienten responsables de lo que pasó y realmente hay que demostrarles, hablarles y decirles que en realidad no fue su culpa, porque realmente la culpa es del groomer. Él es el que está accionando de manera contra sus derechos y ha vulnerado toda su integridad. Entonces es importante resaltar ese punto, que la culpa siempre es del groomer, no de este adolescente o este niño. Es importante respetar el momento emocional por el que se encuentra atravesando la víctima, escuchar con calma todo lo que relata sin interrupciones ni juicios de valor. ¿Qué se apunta con esto? A ver, si como familia, ¿no?, o alguien cercano a que haya tenido, que le haya pasado esta situación, sería como muy esperable sentir diferentes tipos de emociones, como enojo, ira, que son como las que más predominan. Pero hay que tener como esta posibilidad de poder gestionar esas emociones también para poder acompañar a esa persona que está pasando por ese momento, sin juzgar, sin juicios de valor, porque es una situación que se vulneraron los derechos y se necesita también un proceso para reorganizar todo lo que está pasándole a esa persona, tanto a la familia como alrededor, como también afecta a las escuelas, que por lo general ha habido casos en donde se enteran los colegios, o el groomer era el celador o un profesor. Entonces lleva como todo este proceso, ¿no?, emocional, de volver a encontrar un equilibrio, y siempre desde esta posición de contención, de calma, y también de informarse, porque si uno está informado, también va a actuar de una forma más funcional y adaptativa a lo que está ocurriendo. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Para comenzar, me gustaría hablar de algunos términos que hay que tener en cuenta para hablar de lo que es la prevención, ¿no? Y tenemos tres conceptos que son más o menos similares, pero que tienen algunas pequeñas diferencias. Por ejemplo, la situación de riesgo, que tiene que ver con aquellas circunstancias contextuales que tienen la potencialidad de poner en riesgo la integridad tanto física como psicológica del niño, niña o adolescente, y que también son susceptibles de afectar la vida y el sano desarrollo de los mismos. En cambio, los factores de riesgo tienen que ver con aquellos factores, elementos, circunstancias que incrementan la posibilidad de que se produzca un daño en los niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, una situación de riesgo dentro del grooming tiene que ver con tener a desconocidos en las redes sociales. Y, por ejemplo, un factor de riesgo tiene que ver, por ejemplo, que aumentan la posibilidad de que se produzca un daño en el niño, niño, adolescente
tiene que ver con la poca comunicación que hay entre los adultos y los niños, niñas y adolescentes, o el poco conocimiento que hay de lo que son, digamos, la cultura digital o los riesgos que conlleva estar, digamos, inmerso en este mundo digital. Otro concepto similar es conducta de riesgo, que tiene que ver ya con la persona, ¿no? Con conductas que son susceptibles de poner en riesgo al niño, niña o adolescente, en este caso, como estamos hablando de grooming, como por ejemplo, hablar con desconocidos en las redes sociales o programar un encuentro presencial sin contarle, digamos, a algún adulto de confianza. Que bueno, que tristemente tenemos ejemplos de lo que ha pasado, ¿no? En la vida real y con casos muy conocidos. Otros conceptos que son muy similares a grooming tienen que ver con el sexting, que es un anglicismo, que es decir, está en una palabra que es en inglés, de la palabra sex y testing. Sex, que es sexo, y testing tiene que ver con enviar mensajes. Pero esto es una práctica voluntaria y con el consentimiento de la persona que envía material de contenido sexual a otra persona. Esto puede pasar en el grooming, pero al ser considerados, estamos hablando de niños, niñas y adolescentes, no están prestando su consentimiento de manera voluntaria. Otro concepto parecido que está relacionado tiene que ver con el sharing, no sé si pasamos la plaquita, que tiene que ver con el concepto share, compartir, y parenting, que es paternidad. También es un anglicismo, es decir, una palabra que está en inglés, y que tiene que ver con aquellos padres o adultos que comparten imágenes, que no necesariamente tienen que ser de contenido sexual, de los niños en las redes sociales, ¿no? Cuando, por ejemplo, los papás suben estados y están con los chicos, de fotos de los chicos que están en el colegio o haciendo alguna actividad en particular que no tiene, digamos, intención de ser dañina, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando hablamos de sharing, muchas veces el niño o la persona no presta su consentimiento para compartir la foto, ¿no? ¿Y qué puede pasar? Esto puede exponer a los niños a que se cometan delitos, ¿no? Por ejemplo, que se pueden utilizar estas fotos y se pueden viralizar para otras implicancias, ¿no? No sé si se recuerda un poco el caso de la niña Crupí, que subieron una foto de una niña que se disfrazó creo que de un mito en Misiones o Corrientes, y bueno, una cadena de telos usó su imagen para mostrar de manera implícita, digamos, contenido sexual. Y obviamente esto fue por, digamos, la inocencia de los padres que compartieron fotos de los niños y adolescentes. También quiero recordar acá que, por ejemplo, en educación, se tiene prohibido compartir fotos de los niños, niños y adolescentes. Por tanto, siempre, si desde la escuela se pide una foto o algo, se debe pedir previamente el consentimiento y el asentimiento tanto del padre como del niño, porque estamos hablando de personas menores de edad. También, para relacionar estos conceptos, podemos hablar de aquellos factores protectores, que son aquellos factores que, digamos, protegen a la persona o son atenuantes de situaciones riesgosas, ¿no? Que pueden pasar. En relación al grooming, nosotros podemos decir que un factor protector tiene que ver, en primer lugar, el conocimiento sobre el funcionamiento de los medios digitales y los riesgos que conllevan, ¿no? Por lo tanto, siempre nosotros hacemos hincapié de una educación sexual integral con perspectiva de género y perspectiva digital. Y también favorecer un ambiente familiar donde haya confianza y permanezca el diálogo entre una persona adulta, ya sea el padre o alguna persona de confianza del entorno de la niña, niño, adolescente, para que podamos detectar a tiempo, digamos, todas estas situaciones que se pueden dar en los medios digitales. Bueno, hasta acá estuvimos hablando un poco de qué es el grooming, cómo se compone, cuáles son las etapas, un poco mis compañeras adelantaron algo de las consecuencias, que después vamos a ir a una puntualización como más clínica y más de la rama de la psicología, porque bueno, acá somos todas psicólogas, pero la gente que no sea del palo de la psicología lo vamos a tratar de hacer lo más amigable y bajado a tierra posible. Pero antes que nada, esto me parece que está bueno y que es lo que me interesa sobre todo que se lleven,
no solamente me interesa que se lleven qué es el grooming, sino también cómo saber si alguien de mi entorno, alguna niña, niño, adolescente de mi entorno, ya sea porque trabajo con niños, niños, adolescentes, porque tengo un vecinito, una vecinita en mi familia, un primito, un sobrinito, bueno, ¿cómo puedo prestar atención o a qué le tengo que prestar atención para saber si pueden estar atravesando una situación de grooming? Vamos a hablar de, en primer lugar, los indicadores cognitivo-conductuales, que hacen referencia por ahí a estas cuestiones como más de la psicología, que tienen que ver con la salud mental. Puede ir desde un extremo al otro, desde el insomnio, de no dormir absolutamente nada, la hipersomnia, de pasarse todo el día durmiendo, todo el día en la cama, sobresaltos e hipervigilancia, cambios en las conductas alimentarias o pérdida de apetito, lenguaje, gestualidad, dibujo, juegos hipersexualizados para la edad y conocimientos muy adultos, por decirlo de alguna manera, sobre estos temas, como decía hace un rato Juli, agresión a sí mismos o hacia otras personas, modificaciones repentinas en lo corporal, en la manera de vestirse, dificultad en el control de esfínteres, sobre todo si son niños, generalmente pasa en niños, si son niños que ya habían logrado un control de esfínteres, que ya habían dejado de usar pañal, que ya habían dejado de mojar la cama a la noche, bueno, que de repente haya como una suerte de regresión. Una abstracción que se traduce como, básicamente en lenguaje muy llano, de estar todo el tiempo en las nubes, o como dicen los chicos ahora, de estar en un cumple, pero todo el tiempo, de una manera que casi no pueden prestar atención. Pensamientos intrusivos o catastróficos, esto está más asociado por ahí con cuestiones como la ansiedad. También vamos a prestar mucha atención a los indicadores educacionales, y en esto prendemos las alarmas sobre todo a las escuelas. Recordemos que al ser un delito y al estar hablando de vulneración de derechos, necesitamos trabajar inevitablemente de manera transversal, de manera integral, y atravesar todos los contextos y todas las instituciones que habitan los niños, niñas y adolescentes. Algo que a nosotros nos sirve un montón siempre, y eso en psicología es como un aliado clave, es el rol que desempeñan las docentes, los docentes, las maestras, los maestros, los preceptores, las preceptoras, toda la gente que conforma las comunidades educativas, porque son quienes pasan más tiempo por ahí con los niños, niñas, adolescentes, y por ahí tienen como un ojo muy fino, muy entrenado para ver si hay un cambio en la conducta. ¿Qué vamos a prestar atención? Bueno, dificultades para la realización de actividades escolares, sobre todo en relación a la atención, la concentración, la comprensión, la memoria, cambios repentinos en el rendimiento académico, indicadores vinculares, desconfianza generalizada, que se hable de un malestar en los vínculos familiares, un retraimiento, aislamiento, en esto que hace un rato hablaba Flavio por ahí del tema del bullying y el ciberbullying. Bueno, estos son algunos indicadores que se comparten entre el grooming y el bullying y el ciberbullying, ¿no? Después vamos a hablar de los indicadores emocionales, que van más o menos por la misma línea que los cognitivos conductuales que hablábamos al principio, pero están relacionados más a la cuestión de, bueno, justamente como lo dice el término, emocionales, de los sentimientos y tal, que es, bueno, sería la irritabilidad, la intolerancia, la baja tolerancia y la frustración, la labilidad emocional, que es como una desregulación emocional, cambios repentinos, del estado de ánimo, miedo a una potencial agresión sexual, ideación de culpabilidad, reticencia o negación a hablar de lo que pasa, angustia, vergüenza, temores, en esto que hace un rato comentaba Juli. ¿Por qué es tan difícil que una persona que ha sido víctima de un delito contra la integridad sexual hable y cuente y devele lo que le está pasando? Bueno, justamente por esto, por la angustia, por la vergüenza, por el miedo que el groomer le genera bajo las amenazas y bajo toda la extorsión y la coerción. Trabajan con niños, sobre todo con adolescentes. Van a decir, pero yo tengo un adolescente en casa, yo conozco un adolescente y le pasa un poco esto, porque bueno, es parte también de la crisis adolescente, pero acá estamos hablando de cuestiones bien marcadas. Entendemos que muchas veces los adolescentes, y sobre todo post pandemia, se quedaban hasta tarde jugando a la Play, o se quedan hasta tarde chateando. Bueno, esas son cosas normales, o que tienen cambios de humor repentinos, o que están medio irritables, y lo que dice mamá, lo que dice papá, medio como que les parece una pavada, y hay una cuestión de tolerancia muy baja, pero acá estamos hablando de cuestiones muy marcadas. Estamos hablando de cambios muy repentinos, muy marcados en las conductas, muy marcados en la cuestión cognitiva, en lo emocional, que nos hacen sospechar que hay algo que no anda bien. Por eso nosotros les queríamos traer esta placa,
que hace referencia a que, como les decía recién, hay indicadores que son compartidos con el bullying, con el ciberbullying, con otro tipo de delitos o con otro tipo de crisis circunstanciales, como puede ser la separación de los padres, una mudanza, un cambio de escuela, entonces un duelo. Entonces es muy importante siempre el diálogo con los chicos, porque si algo pasa, o sea, si algo de todo esto está presente, significa que a ese niño adolescente algo le está pasando. Después nos pondremos más finos y veremos, bueno, qué le está pasando. Pero en primera instancia, cuando se presentan estos indicadores, es porque hay algo que no anda bien, y tenemos que estar ahí disponibles para poder hablar con ellos, con ellas, y abrir un espacio de diálogo para poder saber qué está pasando y en qué los podemos ayudar. El grooming, particularmente, tiene algunos indicadores específicos que están relacionados con el uso de las TICs, con las tecnologías de la comunicación y la información, porque, bueno, justamente es un delito que se realiza mediante medios digitales. Entonces, esto, si le quieren sacar captura de pantalla, si lo quieren anotar, bárbaro, que es el excesivo uso o abandono de dispositivos tecnológicos, la reticencia a compartir dispositivos, la necesidad imperiosa de estar permanentemente en línea, y hago énfasis en permanentemente porque es permanentemente, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. La hiperconectividad incluso durante la noche, mantener el teléfono todo el tiempo enchufado, se te va a reventar la batería. Sí, bueno, pero tengo que tener el teléfono enchufado porque no me puedo quedar sin batería. El nerviosismo ante la proximidad de otros cuando se está utilizando un dispositivo, el ocultamiento de los dispositivos para que nadie los agarre, los encierros recurrentes para hacer uso de los dispositivos, ingresar a internet sin la visión o control de otras personas, que acá de vuelta volvemos a lo mismo. No conozco a ningún adolescente, y no conozco muchos adultos tampoco, que te den su teléfono sin contraseña, sin huella dactilar, así, y te lo entreguen de buenas a primeras. Eso lo sabemos todos y todas. Pero, de vuelta, acá estamos hablando de cuestiones muy excesivas, muy marcadas, que nos hacen sospechar de que hay algo que parece raro. Cuando algo nos suena raro, cuando hay algunos de estos indicadores que andan ahí dando vueltas, y que son cambios muy abruptos de la conducta, y todo esto, bueno, hay que poner el ojo ahí, empezar a preguntar, a hablar, obviamente sin invadir, sin atosigar, sin, como decían las chicas hace un rato, sin prohibir, sin vulnerar otro tipo de derechos como el derecho a la privacidad, pero siempre teniendo ahí como el ojo puesto y prestando atención por las dudas, porque podemos estar hablando de una multiplicidad de cuestiones que le pueden estar haciendo daño a nuestros niños, niñas y adolescentes. Ahora Juli nos va a contar un poco acerca del impacto del grooming en la salud mental, que bueno, es lo que nos compete a nuestro equipo. Bien. ¿De qué hablamos cuando hablamos de crisis? ¿No? Acá hay una definición que dice, es un estado temporal, es decir, que no es algo definitivo, es un estado temporal de trastorno y desorganización caracterizado por una incapacidad de la persona para manejar emocionalmente y racionalmente situaciones particulares. ¿Sí? Entonces podemos hablar que acá los mecanismos de defensa usuales que puede tener un niño, niña, adolescente o cualquier adulto no están funcionando por alguna cuestión, encontrándose en desequilibrio. Este desequilibrio, ¿cómo lo vamos a percibir? En experimentación de mayor tensión y mayor ansiedad, porque los mecanismos usuales que utilizaba para defenderse ante cualquier situación ya no van a estar. A la hora de crisis tenemos dos tipos de crisis. Como hace un ratito mencionaban, crisis circunstanciales, es decir, a partir de una circunstancia que se dé en un contexto, como puede ser un accidente o algo inesperado, como puede ser también la muerte de un familiar, y en este caso que nos lleva hoy a ser víctima de grooming, es decir, una crisis por un evento que se dé en el momento. Y también, esto es muy importante poder diferenciar, que tenemos las crisis de desarrollo, es decir, las crisis vitales de desarrollo, las crisis naturales de desarrollo, que están relacionadas con el desplazamiento de una etapa a otra, como por ejemplo pasar de la niñez a la adolescencia. ¿Sí? Es importante destacar que cada etapa de desarrollo se relaciona con ciertas tareas de crecimiento, y cuando hay una interferencia en estas tareas de crecimiento puede generar una crisis más aguda. Como decía hace un ratito, el groomer está actuando con víctimas que están en un proceso de desarrollo. Entonces, es decir, ya tienen una crisis natural por estar creciendo, y generar este tipo de crisis y de traumatismos pueden ser muy severos.
Acá hay una línea de tiempo de las etapas de una crisis circunstancial que puede vivir una víctima. El shock y adaptación, que puede durar 72 horas, generar lo que van a ser herramientas para poder afrontar esta situación, que puede tardar aproximadamente un mes o más, el periodo de recuperación de la víctima, que puede ser entre un mes o un año, y luego la etapa de poder resolver esta situación. Como vemos acá en esta línea, ¿no?, el impacto que genera este delito en la vida de un niño, niña y adolescente. Bien, ¿qué es el concepto de trauma? Acá citamos al autor Ben Shakar, que va a decir: la experiencia traumática será el producto de la conjunción fallida entre un evento y una vivencia traumática. ¿Qué quiere decir? Que la experiencia va a ser traumática en la medida que la situación haga emerger a la angustia automática, la que no permite el desarrollo de una defensa eficaz. Cuando hablamos de angustia automática, estamos hablando de una situación que avasalla al sujeto, que lo atraviesa dejándolo imposibilitado de poder defenderse. Como por ejemplo, para hacer una diferencia. Si uno, por ejemplo, le tiene miedo a los perros, ¿no? Y viene caminando por la calle, escucha el ladrido de un perro. Bueno, sí tenemos la posibilidad de defendernos, decir, bueno, no sigo por esa calle, o voy para acá, o voy para otro lado. Cuando hablamos de angustia automática, hablamos de esto, de que no tenemos ninguna capacidad ni ninguna herramienta para poder defendernos. Entonces, una persona puede vivir un evento potencialmente traumático, como por ejemplo ser víctima de grooming, pero el desarrollo del trauma también va a depender de las características de este delito. Es decir, no es lo mismo que en el delito de grooming haya solamente un intercambio de material sexual y que tengamos factores protectores, como mencionaba mi compañera Tatiana hace un ratito, donde haya diálogo en la familia y se pueda hablar y rápidamente se pueda llevar a una denuncia, a que esta víctima, el delito ocurra intrafamiliarmente o en otro contexto, como por ejemplo en la escuela, y que el delito de grooming sea cometido por un profesor, es decir, que sea acosada diariamente. Es importante también otros factores de riesgo que se tengan alrededor y por supuesto los factores intervinientes protectores que van a ayudar también a la manera de poder resolver este trauma o situación. Como estaba en la línea anterior también las estrategias de afrontamiento, ¿no?, las herramientas de cómo hacemos para poder lidiar con esta situación. Todas estas cositas que recién mencionaba van a ayudar o en algunos casos perjudicar también o agudizar la situación. Bien, como fuimos viendo a lo largo del desarrollo del seminario, se puede ver que el grooming tiene consecuencias en la vida de la persona, ¿no? Y que esto genera emociones displacenteras en la vida de la persona, de la víctima, pero también podemos hablar de que dependiendo de las características de cada persona y de los factores protectores en los que se encuentre y el ambiente en los que se encuentre, se puede o no desarrollar algunas condiciones clínicas. Una de ellas es el trastorno de estrés agudo y el trastorno de estrés postraumático. Todos estos son trastornos de la ansiedad que están tipificados en el DSM-4 y que acá, como ven en la filmina, lo define como un periodo breve de recuerdos intrusivos que se produce en las 4 semanas posteriores de haber sido testigo o experimentado un episodio traumático. El trastorno de estrés agudo ocurre cuando la persona afronta, digamos, una situación traumática. Esta situación traumática genera consecuencias en la vida de la persona, pero lo que diferencia el trastorno de estrés agudo del trastorno de estrés postraumático tiene que ver con la duración. La duración del trastorno de estrés agudo puede ser desde que aconteció el evento traumático hasta 4 semanas, es decir, con la duración de un mes. En cambio, el estrés postraumático tiene que ver con que la duración y la cronicidad de estos síntomas que se vayan dando duran más de un mes, ¿no? Entonces, básicamente la diferencia. Y que aquí en el DSM-4 lo define como la aparición de síntomas específicos tras la exposición a un acontecimiento estresante, traumático, que involucra un daño físico y que es de naturaleza extraordinariamente amenazadora o catastrófica para el individuo. Como mencioné anteriormente mi compañera, son eventos
de los cuales no tenemos, digamos, ningún indicio de que va a ocurrir, y esto es lo que avasalla a la persona y que genera síntomas en la persona. Estos síntomas son de diversa índole, que tiene que ver para su diagnóstico, que tiene que ver con recuerdos recurrentes, hipervigilancia, trastornos de evitación, es decir, que la persona evita recordar este evento, síntomas disociativos, y otros síntomas que tienen que ver con que limitan a la persona en su desarrollo común y en su desarrollo de sus relaciones interpersonales, y que obviamente hacen que no pueda llevar su vida de manera natural o como normalmente lo viene haciendo. Bueno, y para continuar, ¿no?, en estas consecuencias clínicas que mencionó mi compañera Tatiana, también hay otra que se puede dar, que es la sobreadaptación, ¿no? Hay que tener en cuenta siempre que estas consecuencias clínicas no es algo generalizado, sino que también va a depender del propio contexto, de las características de cómo es la persona, cómo ha sido el proceso de esa vivencia traumática. Entonces, se puede dar cualquiera de estas condiciones. En este caso, la sobreadaptación significa que muchas veces las víctimas no presentan ningún síntoma o ningún indicador, como los que mencionó mi compañera Vicky, que nos puedan dar una pista de que está atravesando una situación crítica. Es decir, es como un mecanismo que está utilizando a una situación forzosa en la cual está como tratando de acomodarse, de hacer como si no pasa nada, de naturalizando lo que sucede, porque realmente lo está avasallando esa situación. Sin embargo, estos niñas adolescentes, como dije, sufren en silencio, es decir, y las consecuencias pueden observarse a largo plazo y en el posterior desarrollo. Por eso es importante tener siempre presente que la mejor herramienta para cuidar a los niños y niñas adolescentes es el diálogo. Es decir, en este acercamiento de poder saber lo que pasa, ¿no? Porque como dijo antes mi compañera Vicky, tanto estos indicadores que pueden saltar, o por ejemplo este mecanismo de sobreadaptación, que muchas veces se pueden compartir con otras problemáticas o con otras vivencias que esté viviendo el adolescente o el niño, por ejemplo, que puede, tener insomnio o estar sobreadaptado, por ejemplo, y comunicar, ver qué le pasa, porque puede ser que esté diciendo no, porque me peleé con mis amigos, porque es ciberbullying, porque algo pasa a través de la red, o en realidad es porque no, mira, me está pasando esto con esta persona con la que hablo y me pide contenido sexual. O sea, y hay uno, para tener estas herramientas de poder abordar esas circunstancias, siempre estar esto del diálogo, de comunicarse, de acercarse, y siempre sin juzgar ni tener tantos prejuicios a la hora de llegar a los adolescentes. También tener en cuenta la edad. Por ejemplo, no es lo mismo acercarnos a un adolescente de 11, 12, 13 años que a uno de 16, 17, por ejemplo. O sea, la forma de llegar a ellos y también su predisposición a escucharnos y cómo abordar estas problemáticas es distinta, y por eso también es fundamental, ¿no?, siempre tener un diálogo y una comunicación que sea con calidad y con acompañamiento. Y ahora vamos a la recta final de nuestra presentación de hoy. Esto va más para las y los colegas del palo de la psicología, pero siempre viene bien tener algunas herramientas para saber cómo accionar o cómo escuchar a una persona ante un develamiento, porque no estamos exentos ni exentas de cruzarnos a veces con alguien que sienta la confianza o se sienta en la necesidad de venir a comentarnos una situación de grooming, o puede ser de cualquier otro delito de otra índole, como los que estuvimos hablando hoy. Nosotras trabajamos desde Grooming Argentina haciendo una primera y única escucha psicológica con las víctimas primarias y las víctimas secundarias, entendiéndose por víctimas primarias a los niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados en sus derechos, y como víctimas secundarias a los adultos de referencia que muchas veces se contactan con nosotros mediante nuestras redes sociales o mediante nuestra aplicación GAP, que es una aplicación que hemos desarrollado desde la ONG para poder hacer una denuncia.
Acá les trajimos un gráfico que nos pareció espectacular para poder explicar cómo tenemos que escuchar en una primera entrevista, porque uno dice, bueno, escuchar es algo que podemos hacer por naturaleza la mayoría de nosotros, pero escuchar en una primera entrevista psicológica o escuchar cuando una persona viene a hacernos un develamiento, tiene que tener ciertas características, y en este caso es, en primer lugar, atender a la persona, pero atender genuinamente, mostrar un contacto que denote interés, ofrecer la oportunidad de hablar sin preguntar demasiado. Muchas veces estas situaciones nos desestructuran y queremos tener la mayor cantidad de información posible porque pensamos que así vamos a poder ayudar a la otra persona, y muchas veces los tiempos de la otra persona no son los tiempos que manejamos nosotros en el momento. Entonces, ofrecer la oportunidad de que la otra persona hable, ofrecer un mensaje propositivo, un mensaje limitante, de decir, bueno, está pasando esto concreto y vamos a poder hacer esto y esto. Siempre importante, que ya lo habíamos dicho en las estrategias de prevención secundaria, pero siempre importante nunca prometer cosas que no sabemos si vamos a poder cumplir. Nunca prometer de, te juro que lo van a meter preso, te juro que vamos a hacer esto, porque muchas veces no depende de nosotros y depende de un sistema que es mucho más complejo y que nos excede. Reflejar empatía, tratar de parafrasear lo que otra persona nos dice para demostrar que le estamos escuchando. Cuando vos me dijiste que te pasó tal cosa, ¿a qué te referías? Cuando me dijiste que te pidió contenido, bueno, ¿me querés contar qué tipo de contenido te pidió? Si te pidió una foto, ¿cómo te lo pidió? ¿De qué manera lo hizo? Reflejar el significado de lo que la otra persona nos está diciendo. Tratar de vincular el sentimiento con el contenido. ¿Y esto por qué? Porque muchas veces una persona nos puede venir a relatar una situación de grooming, una situación de abuso, pero no puede reconocerse como víctima, porque en ese momento, a partir de la crisis y de la desestructura y del shock que genera encontrarse vulnerable y encontrarse siendo vulnerado en sus derechos, muchas veces la persona o los niños y adolescentes no pueden reconocerse a sí mismas como víctimas, no pueden nombrarse como estoy siendo víctima de grooming. Muchas veces te dicen, tengo un amigo en internet, pero me preocupa que mi amigo me esté pidiendo fotos, o me preocupa que de repente yo le mando fotos a mi amigo y mi amigo no le conozco la cara, por ejemplo. Seguir el hilo de lo que la persona nos está hablando, hacer preguntas abiertas, usar expresiones que motiven a hablar, hacer preguntas que se relacionen con las emociones. ¿Cómo te estás sintiendo? Siempre hablamos de validar las emociones del otro. Nunca es demasiado lo que le está pasando a la otra persona. Yo nunca voy a poder saber a ciencia cierta qué es lo que está sintiendo el otro. Entonces tengo que darle el lugar a la otra persona para que la otra persona me pueda contar en sus palabras, a sus tiempos, qué es lo que le está pasando, y validar siempre eso que le está pasando al otro. Quizás yo actuaría de otra manera, a lo mejor yo me sentiría de otra manera, eso no lo sé. Pero acá lo que importa es lo que le está pasando a la persona que nos está viniendo a contar esta situación. No opinar ni hacer juicios de valor. Muchas veces nos sale decir, ay, qué desgraciado, bueno, por usar palabras como más, nos salen otras cosas en realidad en situación de crisis, ¿no es cierto? Pero bueno, no tratar de hacer esos juicios de valor, porque recordemos que los niños, niñas y adolescentes han atravesado por un proceso, como contaba Julia al principio, por estas etapas, donde han generado un vínculo de dependencia emocional con la otra persona, y realmente lo considera una persona referente afectivo, de interés, que muchas veces puede haber un enamoramiento o no, pero puede haber una amistad también muy intensa y un vínculo muy intenso. Entonces, si yo de repente pongo por encima de eso y por encima de su emocionalidad mi enojo y empiezo a usar este tipo de adjetivos o de juicios de valor, lo que podemos lograr muchas veces es que la persona se cierre hacia nosotros y no nos quiera seguir comentando la situación porque tiene miedo de que lo retemos, de que nos enojemos o de que estemos descargando contra ellos, algo que en realidad, como decimos siempre, la culpa la tiene la persona que acosa, nunca la tiene la víctima. Pero sabemos que en todo este proceso se manipula a la víctima de tal manera para que llegue a pensar que ellos realmente tienen la culpa. Nos ha pasado y nos pasa cuando trabajamos sobre todo con los papás y con las mamás y con los adultos referentes de los niños, que muchas veces no saben cómo accionar en la desesperación y terminan metiendo la pata y terminan de cierta manera culpabilizando y revictimizando a los chicos porque cómo no me dijiste antes, pero cómo vas a hablar con alguien que no conoces en línea. Y son cosas que tratamos siempre de psicoeducar en materia de tratar de modificar esos discursos, porque el lenguaje es súper determinante, y estas cosas terminan, sin quererlo, vulnerando aún más y haciendo aún más daño del que nosotros pensamos, aunque no sea esa nuestra intención, porque nunca es esa la intención. La primera entrevista en situación de grooming nunca va a reemplazar a una atención especializada en salud mental, pero es importante sentar algunas bases
que nos ayudan también, no solamente en casos de grooming, sino en todos los casos, como les decía recién, con ciberbullying y con abusos, con bullying y otro tipo de vulneraciones. En primer lugar, hay que establecer un vínculo inicial, tratando de entrarle al niño, niña y adolescente por el lado de sus gustos, por lo que le gusta, por lo que le interesa. Mostrar una recepción empática y no revictimizante. Tratar de brindar orientación y apoyo inmediato, algo que nosotros hacemos mucho y que trabajamos mucho en conjunto con nuestro maravilloso equipo de legales, y que en eso nuestro equipo de legales está súper entrenado, es en brindar orientación, en poder decir, bueno, vamos a hacer esto y el proceso es así, vos vas a ir acá, vas a hacer esta denuncia, te van a pedir estos datos y vas a seguir este curso legal. Eso, aunque parezca una pavada, orienta un montón a la persona, porque recordemos que es una persona que está en situación de crisis, que está desestabilizada, que todas sus herramientas que tenía para poder defenderse de una situación no están funcionando. ¿Por qué? Porque es algo súper disruptivo que aparece de la nada. Entonces, brindar una orientación, aunque sea mínima, nos ayuda a ordenarnos un montón en medio del caos, y eso tranquiliza un montón a las personas. Y en esto quiero hacer especial énfasis, porque nos pasa mucho, y agradecemos un montón siempre a nuestro equipo legal, porque son tan buenas las intervenciones que hacen, que muchas veces las familias se quedan mucho más tranquilas después de su intervención, y deciden no tener una primera entrevista con el equipo psicológico, porque ya más o menos tienen una orientación que a ellos les sirve. Promover la desculpabilización, en esto que les planteaba recién, de que siempre la persona que acosa es la persona que tiene la culpa, nunca es culpa de los padres, nunca es culpa de los chicos, nunca es culpa de los amiguitos, no es culpa de Internet. Internet es una herramienta muy valiosa que le permite a los chicos acercarse a una información y a un mundo de posibilidades, y está bueno tratar de remarcar siempre eso. Permitir y promover la expresión desde las emociones y no únicamente desde la rabia. Tratar desde la rabia, perdón, no, desde la racionalidad. En esto que les decía recién, validar las emociones. Todo lo que sientan los niños, niñas y adolescentes en este momento es válido. Todo, lo que ellos sientan, culpa, vergüenza, amor, enojo, tristeza, todo lo que ellos sientan es válido y hay que validarlo, y después vamos a ir viendo cómo encauzamos esas emociones. Brindar explicaciones sobre los posibles caminos a seguir, en esto que nosotros hacemos siempre con nuestro equipo, de decir, bueno, a partir de acá podemos hacer una derivación, si vos lo querés, tratamos de siempre tener a mano algún profesional, alguna profesional que trabaje con infancias, que trabaje con adolescencias o que trabaje con la familia, para poder brindar alguna explicación sobre, bueno, cómo podemos hacer de a partir de ahora en más, o en esto que muchas veces nos pasa, de que vienen adultos de referencia y nos dicen, pero en casa se habla de todo, no puede ser que yo me esté enterando de esto recién ahora. Bueno, tratamos de charlar sobre qué es hablar de todo, sobre de qué se habla, de qué no, de qué podemos empezar a hablar a partir de ahora, de qué cosas podemos empezar a hacer a partir de ahora para prevenir que vuelva a suceder una situación similar. Bueno, otra de las cosas es orientar e informar adecuadamente sobre los derechos y los dispositivos de atención, entendiendo que hay un montón de dispositivos, sobre todo del Estado, que trabajan con vulneración de derechos hacia las infancias y adolescencias sobre todo. Alentar a la búsqueda de mecanismos individuales, familiares, sociales, institucionales, en esto que les decía hace un rato, que tenemos que trabajar de manera transversal y de manera integrada, siempre en interdisciplina y siempre interinstitucionalmente. No podemos quedarnos solamente con la intervención que hace Grooming Argentina, tenemos que trabajar con la escuela, tenemos que trabajar con la familia más nuclear y con la familia extensa, tenemos que trabajar con los clubes, con todos los espacios deportivos o culturales que habiten los niños, niñas y adolescentes. Activar estrategias de información de menos a más. Esto es clave, de vuelta, y va de la mano con lo de ordenar. Desde lo más chiquito hasta lo más grande, desde el poder hablar de lo que le está pasando a los chicos, hasta lo más grande, que a las familias muchas veces le da mucho pánico, que es hacer la denuncia y empezar un proceso judicial. Desde lo más chiquito, desde lo más pavo hasta lo más grande, que a nosotros nos parece pavo porque lo tenemos ya súper aceitado, pero recordemos que es un sistema que está en crisis. Garantizar los principios de trato humanizado, digno y de confidencialidad. Esto es clave para cualquier práctica en materia de salud y en materia de derechos, pero bueno, siempre está bueno recordarlo. Evitar el uso de tecnicismos, o en caso de que sean necesarios, explicarlos. Muchas veces nos vamos por las ramas con lo que nosotros sabemos y con lo que nosotros estudiamos y que nosotros nos especializamos y tal, y muchas veces ese contenido no es tan accesible para las familias porque a lo mejor no tienen ni idea de la psicología o de lo que nosotros hacemos. Entonces tratar de llevarlo a tierra, siempre con ejemplos, siempre tomando frases que ellos digan, cosas que ellos nos traigan, para poder hacer como una suerte de lenguaje y una suerte de devolución
en los propios términos que la familia y que los niños, niñas y adolescentes nos traen. Y sobre todo, y esto es muy, muy, muy importante, que parece una obviedad, pero hay muchos profesionales y hay muchas personas, lamentablemente, y efectores de justicia que lo siguen haciendo, que es nunca poner en duda el relato de niños, niñas y adolescentes, ni señalar contradicciones o falta de detalles. ¿Por qué? Porque, de vuelta, vienen en un estado de crisis, de shock, de desestructuración, y puede pasar que el discurso no tenga mucho sentido, y puede pasar que por ahí nos digan en un momento, sí, me contactó el 10 de marzo, y después nos digan, no, pero vengo hablando desde febrero, y yo no le voy a decir, no, pero pará, pibe, ¿qué me estás diciendo? Me dijiste que te habló en marzo, y ahora me vas a decir que te habló en febrero, entonces no te creo nada. No, ¿por qué? Porque de vuelta, están atravesando una situación de crisis. Parece algo obvio, y creo que acá estaremos todas y todos de acuerdo, de que nunca se tiene que descreer el relato de una víctima, pero sabemos qué pasa. Sabemos qué pasa en los medios, sabemos qué pasa en los consultorios privados, sabemos qué pasa en los efectores de justicia, sabemos qué pasa en todo el proceso de denuncia, y por eso muchas veces la gente también tiene miedo de recurrir a las instituciones. Entonces, las instituciones van a cambiar en la medida en que nosotros cambiemos nuestra calidad de atención, y las personas van a poder sentirse más libres de poder hablar en la medida en que nosotros nos informemos de este tema. Por eso también les agradecemos un montón por estar hoy acá, por ocuparse y por preocuparse de la temática, porque realmente es algo que está... No es porque esté en auge, sino porque estamos hablando de una vulneración de derechos, y estamos hablando de niños, niñas y adolescentes que necesitan justamente de que nosotros los acompañemos en su transitar y en su proceso de crecimiento, y que también podamos hacer de sus infancias y sus adolescencias lo más seguras que se pueda desde nuestro rol de adultos y adultas. Eso es todo por hoy. Les quiero agradecer en nombre de mi equipo y en nombre de Grooming Argentina. De vuelta le quiero agradecer a la Universidad de Flores por darnos este espacio, y también les quiero agradecer a todas las personas que hoy se hicieron un ratito para escucharnos. Y bueno, les dejamos el chat abierto y las preguntas abiertas para cualquier duda, consulta, pregunta. Acá están nuestras redes, les invitamos a seguirnos, a nosotros nos ayuda un montón, nosotros trabajamos con la digitalidad, y por ahí el crecimiento en redes es algo que a nosotros nos ayuda muchísimo a poder llegar a las diferentes escuelas, a los diferentes espacios. Les comentamos también que desde Grooming Argentina hacemos capacitaciones en escuelas, en diferentes instituciones, así como lo estamos haciendo hoy acá en UFLO. También nuestros equipos provinciales, nuestros equipos territoriales van a las escuelas a trabajar con los niños, niñas y adolescentes, con los docentes, con los adultos, con padres. También les dejo el link de nuestra página web, groominarg.org, donde van a poder encontrar la guía que hace un rato comentaba Steffi, que es una guía abierta a todo público, en lenguaje claro, conciso, que hicimos con la red social Twitter, donde van a tener un montón de estrategias de prevención, de promoción de derechos, y también van a poder sacar algunas ideas de más o menos lo que nosotros estuvimos hablando hoy, de cómo hablamos con los chicos, de qué hablamos, de qué es importante incorporar por ahí nuestras rutinas. Así que bueno, desde ya muchísimas gracias, y dejo de compartir, así leo el chat. Bueno, acá hay una pregunta que me parece que está muy buena, de María de Los Ángeles, que nos pregunta cómo se puede promover la difusión de esta información sin quedar como alarmista. Bueno, siempre hablamos y nos tratamos de situar desde el paradigma de los derechos humanos y del paradigma de los derechos niñas y adolescentes. Cuando hablamos de derechos no estamos siendo alarmistas, sino que estamos hablando desde la base del respeto mutuo y desde un escalón bastante básico, de ahí para arriba todo lo demás. Entonces, es muy importante en esto que hablábamos hace un rato, y espero haber podido responderlo antes de leer la pregunta en el chat, que era esto de plantear que el Internet es un espacio que nos brinda muchísimas posibilidades. El Internet no es malo. Es como salir a la calle, no es malo, nos brinda un montón de posibilidades y nos permite estar en contacto con otros y desarrollar nuestras actividades y desarrollar nuestra vida. Entonces, tratar de siempre focalizar en eso, de todas las posibilidades que nos brinda, pero siempre tratando de tener cuidado. Las cosas que yo no haría en la vida, por ejemplo, algo que nosotros le planteamos a los chicos para llevarlo a algo muy concreto, nosotros le preguntamos a los chicos, ¿vos te pararías desnudo o desnuda en la puerta de tu casa y que te vea todo el barrio? Y los chicos nos dicen, no. Y bueno, entonces, ¿por qué subís una foto en ropa interior a internet, que la puede ver todo el mundo, que cualquiera le puede sacar captura de pantalla, que por más que dure 24 horas, todo lo que subimos en internet deja de ser nuestro automáticamente y puede llegar a cualquier lado? Entonces tratamos de bajarlo a ejemplos muy concretos de la realidad, porque nosotros entendemos también que la digitalidad atraviesa la vida de los niños, niñas y adolescentes, nos atraviesa a nosotros mismos también, y nos construye, y construye identidades, y construye personalidades, y modos de ser, y modos de vinculación. Entonces, tratamos de no criminalizar
pero sí hablar, como hablaba Tati, y diferenciar lo que son conductas de riesgo, de lo que es realmente prácticas que por ahí pueden ser más cuidadas, o pueden desarrollarse ciertos tipos de cuidados para tratar de evitar una vulneración de derechos, ¿no es cierto? Y otra de las preguntas, ¿es necesario que padres y víctima primaria estén de acuerdo para hacer la denuncia, o los padres pueden hacerlo sin decírselo a su hijo? Bueno, ahí estamos hablando de derechos básicos de los niños, niñas y adolescentes. Gracias al nuevo paradigma de derechos y a las nuevas leyes en materia de promoción y protección de los derechos de las infancias, es muy importante tener en cuenta la opinión de los niños, niñas y adolescentes. Por eso nosotros desaconsejamos en realidad que los padres vayan y se manden solos a hacer la denuncia en materia de, bueno, yo soy el padre o yo soy el referente, entendiendo siempre que, esto ya lo voy a haber explicado en nuestro equipo legal la semana pasada, pero entendiendo siempre que los delitos contra la integridad sexual, sobre todo en infancias y en adolescencias, son de carácter público. Cualquiera que tome conocimiento de un hecho de delito contra la integridad sexual contra infancias y adolescencias está en la obligación legal de hacer la denuncia. Pero siempre es importante poder hablar con los niños y adolescentes previo a tomar una decisión, porque son las víctimas primarias, justamente. Ellos tienen su propia voz, tienen sus propios sentires. Entonces, en esto que hablábamos hace un rato de la prevención primaria, de la prevención secundaria, de cómo escuchamos, de cómo trabajamos con los chicos, bueno, explicarles la cantidad de veces que haga falta y hablar la cantidad de veces que haga falta de que ellos están siendo víctimas de un delito, y que es muy importante hacer una denuncia para que esa persona no siga victimizando a otros niños, niñas y adolescentes que podrían ser sus amiguitos, sus compañeritos. Si los padres no quieren hacer la denuncia, como profesionales podemos hacerlo. Eso está en los códigos de ética de cada profesión. Nosotros como psicólogas y psicólogos estamos obligados por ley a hacer la denuncia cuando tomamos conocimiento de una situación de este tipo, de vulneración de derechos hacia las infancias y las adolescencias, al igual que los profesionales de la medicina y los profesionales docentes. Cada institución tiene sus protocolos, las escuelas tienen sus protocolos particulares de cómo tienen que accionar y cómo llega la denuncia al Estado, pero nosotros como profesionales de la salud mental y como profesionales de salud estamos obligados por ley a hacer la denuncia. ¿Los podemos perder como consultantes? Sí. Perdón, ¿no? Sí estamos obligados, porque si no caemos en un delito, porque sería el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Y podemos perder la matrícula, se puede perder la matrícula, o también obviamente pueden perder el trabajo, ¿no? Y bueno, también es un delito que tiene penas, hasta 6 meses de cárcel o más. Desde 6 meses hasta 2 años es la pena del grooming. Después dependerá obviamente de la causa, de los agravantes y atenuantes y cosas que maneja la gente legales, pero frente a lo que vos planteas, Micaela, es que lo podemos ver como consultantes, y bueno, yo prefiero honestamente perder un consultante que me pague una sesión semanal, antes que ese niño o niña siga siendo vulnerado en sus derechos. Siempre se habla con la familia, se les plantea en estos casos. Cuando trabajamos con infancias y con adolescencias, siempre hay un consentimiento informado previo, siempre se trabaja en paralelo con las familias, entonces se les plantea que hemos sido notificados de que hay una vulneración de derechos, y siempre se les plantea, o ustedes hacen la denuncia o la tenemos que hacer nosotros como profesionales. En caso de que la familia no quiera hacer la denuncia, bueno, tendremos que ir nosotros como profesionales a hacer la denuncia, por esto mismo que decía Tati. Y si la familia quiere dejar de venir a nuestro espacio de consulta, bueno, ya será un tema de la familia. Lo ideal es que no dejen de venir, lo ideal es que obviamente al estar en una situación tan crítica, lo ideal siempre va a ser que estén en un espacio cuidado, en un espacio resguardado, pero en caso de que decidan dejar de hacerlo, y bueno, es preferible de vuelta perder un consultante, y que después en otro momento consulten con otra persona, o que consulten en otro espacio, pero que la denuncia ya esté erradicada y que se abra una investigación para cuidar a ese niño, niña o adolescente. Y acá había quedado otra pregunta que había quedado colgada, de cuál es la diferencia entre grooming y sexting. No sé, Talía, si te la respondió Tati cuando hizo la diferenciación, pero básicamente, a rasgos generales, el sexting es entendido desde este paradigma como una conducta de riesgo, pero también desde la educación sexual integral podemos entender el sexting como una práctica que está dentro del espectro de las prácticas y de las conductas sexuales que desarrollan los adolescentes,
que no, lo que nosotros siempre promovemos desde Grooming Argentina es no criminalizar la práctica, porque lo entendemos de vuelta como parte del desarrollo saludable de la sexualidad de los y las adolescentes. Sobre todo en esto de la pandemia se vio como muy, muy incrementada la práctica y como muy promovida también por sexólogas y sexólogos de nuestro país. Pero siempre lo que nosotros apuntamos es, no te vamos a decir que no lo hagas, no te lo vamos a prohibir, no te vamos a decir eso está mal. Lo que te vamos a decir es que trates de tener cuidado. No muestres tu cara, no muestres cosas que puedan cosas que puedan vulnerar tu identidad, si tenés un tatuaje que no se vea, si tenés algún lunar o alguna marca característica que no se vea. Trata de usar las herramientas de los chats, como estas imágenes que se borran apenas uno la abre y que no se puede sacar captura de pantalla, que tienen estas herramientas, bueno, por ahí las tiene Telegram, Instagram, Facebook, WhatsApp. Son herramientas que son un arma de doble filo. A nosotros en el grooming esas herramientas nos complican la vida porque realmente no hay evidencia digital y los chicos pueden estar siendo vulnerados porque los groomers son mucho más vivos que todos nosotros. Pero en lo que es el desarrollo del sexting, que es una práctica dentro del espectro de la sexualidad que desarrollan los adolescentes, bueno, siempre tratamos de marcar como estas pautas, pero siempre tratando de explicarles que no deja de ser una conducta de riesgo, no deja de ser una conducta que la otra persona puede sacar captura de pantalla, puede compartir las fotos, y siempre desalentamos ese tipo de prácticas, en el sentido de no le saquen capturas, o si te llega una captura de una foto de alguien, no la compartas, no digas, che, mirá, viste la foto de quién me llegó, que no sé qué, que me mandó por el grupo de WhatsApp. Bueno, en ese tipo de cuestiones siempre es lo que tratamos de hacer énfasis. El PowerPoint no lo podemos compartir por una cuestión de propiedad intelectual, pero Alejo nos dijo que iba a quedar grabado y que ellos mismos lo van a subir al canal de YouTube de la UFLO, y acá hago el pedido si se puede subir la de la semana pasada, la de legales también, así quedan las dos para que puedan tener nuestros dos webinars ahí disponibles para verlos cuando quieran. Les iba a decir esto, que estén pendientes al Instagram de UFLO y al Instagram de Grooming Argentina, porque en cuanto esto se haga público también lo vamos a compartir como para que puedan acceder a este taller, a esta charla, y puedan rever todas las cosas que estuvimos viendo hoy, ¿no? Bueno, nosotros no tenemos más nada para agregar, salvo que alguna de mis compañeras tenga algo para decir. Me quedé pensando en una también de las diferencias entre sexting y grooming, es que sexting estamos hablando de una práctica consensuada, ¿no? Entre adolescentes, y en el grooming no hay ningún tipo de conocimiento, por esto que mencionábamos hace un ratito de esta asimetría en el conocimiento, ¿no? Acá el niño es una víctima y no está prestando ningún tipo de consentimiento porque no tiene el conocimiento, ¿sí? Eso es importante. El sexting es una práctica de intercambio consentida y el grooming es un delito. Muchas veces algo que nos pasa, y en esto agradezco, Juli, que lo hayas traído, muchas veces algo que nos pasa es el poder trabajar con el tema del consentimiento, justamente, porque muchas veces los niños, niñas y adolescentes comparten en primera instancia material con su groomer de manera consentida. Pero ¿cuál es la diferencia clave en esto? Es que es un consentimiento que está velado, es decir, es un consentimiento que se consiguió de una manera engañosa. El groomer puede hacerse pasar, y esto no lo aclaramos antes, pero el groomer puede tener un perfil falso o puede ser acosador o acosadora con su perfil real. Y esto es muy importante en lo que plantean las chicas hace un rato, que daban ejemplos de que puede ser un docente de la escuela, del club de fútbol. Hace un mes más o menos tuvimos un caso en el Club Argentino de Quilmes, que se hizo muy, muy reconocido, que era un entrenador que acosaba a sus alumnas del club de fútbol. Entonces, en este sentido, de vuelta, es un consentimiento que está viciado, es un consentimiento que se consiguió de una manera que no es una manera honesta, a diferencia del sexting, donde hay consentimiento de ambas partes. Es interesante con respecto al sexting, y esto muchas veces lo remarco, que hay un consentimiento. De todas maneras, todo lo que subimos a las redes o todo lo que compartimos ya no tenemos vuelta atrás, ¿no? Y eso es algo que siempre podemos decir. Y por otro lado, que es un comportamiento que nosotros lo cuidamos y lo observamos más en adolescentes, de todas maneras se da en todas las edades, ¿no? Y es bueno tener mucho cuidado con lo que compartimos desde cualquier edad, a través de las redes o de cualquier medio electrónico, ¿no? Bien,
queremos darle las gracias a Victoria, a todo el equipo de Grooming Argentina. Realmente es un placer poder compartir este espacio y poder compartir un montón de cosas que vamos a seguir compartiendo desde las investigaciones de bullying, ciberbullying, lo que vamos a hacer juntos con Grooming Argentina. Y queremos agradecerle a todos los que estuvieron presentes hoy por compartir este espacio. Y como les dije, vamos a estar atentos de las redes de UFLO, de las redes de Grooming Argentina, para que cuando este taller que se dio hoy y el de la semana pasada se compartan, podamos volver, repensar todo esto y también compartirlos con otros, justamente, como preguntaban antes, para poder compartir sin hacer de esto una cosa tremenda, sino justamente con información real y sana, ¿no? Así que muchas gracias a todos y nos veremos en algún otro taller. Gracias.